Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y estamos en la lección 27, que es muy interesante, porque lo que vamos a hacer es derivar una ecuación de gradiente en formato tensorial, pero en coordenadas esféricas, que según mi experiencia, pues los alumnos tienen muchísimas dificultades en seguir el razonamiento para derivar la ecuación de gradiente en coordenadas esféricas. Y la ventaja del cálculo tensorial es que simplifica mucho los pasos a la hora de derivar esta ecuación. Bueno, en la lección anterior estudiamos y derivamos la ecuación de gradiente invariante, que la mostramos aquí con el maestro Yoda moviéndola por el espacio, y vimos que consistía en el operador del o el operador grad o el operador de gradiente, de acuerdo, aplicado sobre una función escalar f y acompañado por las bases vectoriales, pero esta vez contravariantes, y demostramos que esta formulación corresponde a la ecuación de gradiente tensorial invariante y válida en todo sistema de coordenadas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a hacer un cambio de coordenadas y transformar a nuestra ecuación de gradiente en la versión en coordenadas esféricas, porque es una de las más utilizadas en física. Y bueno, ya os acordáis de las lecciones anteriores. Yo os animo a que veáis el curso desde el principio, ya que no tiene sentido visualizar una lección como esta sin haber visualizado las lecciones previas. Pues vamos a definir los dos sistemas de coordenadas. Tenemos aquí el sistema de coordenadas cartesiano y aquí el sistema de coordenadas esférico, que es en el que vamos a cambiar. Y ya sabéis que en el sistema de coordenadas cartesiano x con el superíndice contravariante 1 corresponde a x, con el superíndice 2 corresponde a y y con el superíndice 3 corresponde a z. En el sistema que hemos llamado x con el superíndice contravariante alfa prima, vamos a definir que 1' es igual a la coordenada radio, 2' a la coordenada de ángulo polar y 3' x con el superíndice 3' corresponde a la coordenada de ángulo azimutal, que son las representativas del sistema de coordenadas esférico. Y bueno, pues como ya vimos también en las lecciones anteriores, el sistema de coordenadas esférico, si tenemos aquí un punto, pues este punto lo podemos dar en coordenadas esféricas dando un valor de radio, de distancia radial con respecto al origen, de un ángulo polar con respecto al eje z y un ángulo azimutal con respecto al eje cartesiano x, por ejemplo. Y también demostramos que podíamos relacionar las coordenadas cartesianas x, y y z en función de las nuevas coordenadas esféricas, con radio y los dos ángulos, en este caso xr seno del ángulo polar coseno del ángulo azimutal. Este es en el caso de y este es en el caso de z. No me voy a entretener mucho en explicarlo porque ya lo hemos explicado todo esto en lecciones anteriores, pero estos son los dos sistemas de coordenadas con los que vamos a trabajar. Y recordemos que en coordenadas cartesianas esta es la ecuación de gradiente totalmente tensorial, donde tenemos una contracción de índices entre el índice covariante y de las diferenciales parciales y el índice contravariante y de las bases vectoriales contravariantes, y esto, si lo desarrollamos siguiendo la notación resumida de Einstein, este enfrentamiento de índices implica un sumatorio sobre el índice y latina. Todo esto ya lo hemos visto y veis que esto es igual a la diferencial parcial de la función f con respecto a x1 en contracción con 1 más lo mismo pero con los índices 2 más lo mismo pero con los índices 3, debido a esta contracción de índices. Implica un sumatorio sobre el índice y por eso sumamos estas expresiones de esta manera. Es la notación tensorial de Einstein.
Esto, para que os sea mucho más sencillo seguirlo, pues a x1, x2 y x3 lo he sustituido por la coordenada x, y y z de las coordenadas cartesianas de toda la vida, y a las bases vectoriales, pues en vez del 1, el 2 y el 3 he puesto aquí x, y y z para indicar que estas bases vectoriales corresponden a la coordenada x, y z. En una nomenclatura clásica estaríamos hablando del vector i, j y k, como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Solo que estos vectores deberían estar representados en su forma con índices contravariantes. De esto ya lo explicamos suficientemente bien en la lección anterior. Y ahora lo que queremos hacer es proporcionar la expresión equivalente al gradiente en coordenadas cartesianas, transformarla a coordenadas esféricas. Recordemos que esto es válido siempre y cuando las bases vectoriales sean contravariantes, tengan este índice y latina aquí arriba. Como es una expresión invariante, de acuerdo, y ya vimos en la lección anterior, podemos cambiar el sistema de coordenadas, estos índices y latina aquí, por el nuevo sistema de coordenadas, en este caso en coordenadas esféricas, alfa'. Y deberían ser totalmente iguales. ¿Por qué? Porque este está en contracción, por lo tanto es un invariante, y este está también en contracción. Este índice está en contracción con este y este también sería un invariante. Por lo tanto, estas dos expresiones son idénticas, solo que representadas en diferentes sistemas de coordenadas. Así que vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a desarrollar la versión en coordenadas esféricas. Así que aquí ponemos 1', 2' y 3', porque estamos con un sumatorio sobre el índice alfa', y aquí ponemos u1', u2' y u3'. Y vamos a hacer como hemos hecho anteriormente, vamos a denominar las coordenadas y las bases vectoriales de una forma a la que yo creo que estáis más acostumbrados. Y ponemos las coordenadas esféricas, pues en vez de x1' ponemos coordenada radio, en vez de x2', pues la coordenada de ángulo polar, y aquí la coordenada de ángulo azimutal. Y estas son las bases contravariantes, donde he sustituido los números por las coordenadas a las que están asociados estos vectores. La base contravariante en la coordenada radio, la base contravariante en la coordenada de ángulo azimutal y la base contravariante en la coordenada de ángulo azimutal. Y esta sería la ecuación. Y ya está, podríamos acabar aquí. ¿De acuerdo? A veces las bases vectoriales pues se dan poniendo el nombre de la coordenada con una flechita aquí arriba. Y ya tendríamos la ecuación de gradiente en coordenadas cartesianas. Y algo que bueno, seguramente os sorprenderá, primero por la sencillez, y segundo, porque seguro que muchos de vosotros que habéis estudiado física y quizás cálculo tensorial también veréis que no equivale a las expresiones a las que estáis acostumbrados a ver. ¿De acuerdo? No coincide. Y seguro que os entra pánico y terror porque podéis decir, ¿cómo es posible que con el cálculo tensorial se consiga una ecuación que no se parece en nada a la que normalmente vemos en libros de texto, en presentaciones y, bueno, o lo que habéis estudiado? Pues vamos a tranquilizarnos, vamos a volver a nuestra ecuación que tenemos aquí y todo esto es correcto y muy válido. En unas bases vectoriales contravariantes, pero normalmente a lo que estáis acostumbrados es a ver esta expresión, pero con bases vectoriales covariantes. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo en función de las bases covariantes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, esta es la expresión original y lo que hacemos es sacar, como ya vimos en la lección anterior,
el tensor métrico de las bases contravariantes para transformarlos en bases covariantes. Y fijaos, este índice con este índice se simplifican, se nos sustituye este índice y nos pasa a nuestra base vectorial y ya está. Tendríamos una expresión, pero esta vez con bases vectoriales con índices covariantes, con índices que están abajo. Y esta es la manera a la que estáis acostumbrados a ver esta ecuación. Operemos. Pues bueno, tenemos esta expresión, ¿de acuerdo? Y la desarrollamos. Entonces la desarrollamos y como el índice I latina está en contracción, fijaos, tenemos que hacer un sumatorio sobre el índice I latina y por eso tenemos un O', no el I latina, lo siento, el alfa prima, porque estamos trabajando en coordenadas esféricas, por lo tanto tenemos el 1' aquí con el 1' aquí, ¿veis? El J lo dejamos, este otro índice, el beta, lo dejamos sin modificar. Aquí tenemos el 2' y aquí tenemos el 3'. Y el tensor métrico, como estamos trabajando con un tensor métrico en un espacio plano y sin curvatura, nos va a restringir los valores que este beta puede adoptar en nuestra expresión. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la lección anterior, solo si estos dos índices son iguales, el componente del tensor métrico no es 0. Si tenemos un 1' y un 2' aquí sería 0 y nos anularía la expresión, por lo tanto eso fuerza a que el segundo índice también sea 1' y también fuerza a que el índice de la base covariante sea 1'. Y lo mismo aquí con el 2' y con el 3'. Continuemos. El tensor métrico contravariante con los dos índices aquí arriba en coordenadas esféricas no es 1, 1 y 1, como en las coordenadas cartesianas. Es 1, 1 entre r al cuadrado y este 1 entre r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Así que vamos a completar la expresión colocando los valores del tensor métrico aquí, aquí y aquí. Y los colocamos. En este caso no tenemos que hacer absolutamente nada porque es 1. En este caso es 1r cuadrado y en este caso es 1r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Muy bien. Lo ponemos bonito cambiando los x1', x2' y x3' por r, ángulo polar y ángulo azimutal, poniendo nuestro factor multiplicador aquí delante y poniendo nuestras bases, esta vez sí son bases vectoriales covariantes. Estas de aquí tenemos que recordar que ahora sí son bases vectoriales covariantes, que son las que se suelen utilizar en física en condiciones normales. Y ya tendríamos resuelta nuestra ecuación de gradiente. Y esta vale siempre y cuando las bases sean covariantes, pero no coincide con lo que seguramente habréis visto en lecciones o hayáis visto en libros o lo hayáis aprendido en la universidad. Esta ecuación, que es también válida, ¿de acuerdo? Válida, pero no coincide con la ecuación que seguramente habréis visto. ¿Por qué? Porque estas bases vectoriales no son ortonormales. ¿Qué significa eso? En general, se suelen dar estas ecuaciones con bases vectoriales ortonormales, que significa que si hacemos el producto escalar entre las bases vectoriales nos dan 1, son unitarias, porque el tamaño de estas bases vectoriales son 1. Y por eso le ponemos un sombrerito aquí arriba y no una flecha. Bien, realmente las bases vectoriales en un sistema de coordenadas esférico no son ortonormales. No tienen el valor unidad. Y por eso el tensor métrico no es 1, 1 y 1. ¿De acuerdo? Porque no cumplen
esta regla. Y lo que se suele hacer para no complicarnos la vida es normalizar estas bases vectoriales y hacerlas unitarias. ¿Cómo? Pues vamos a verlo con detalle. Vamos a volver a la definición de tensor métrico. Este es el tensor métrico, que es el producto entre las bases vectoriales en el sistema en el que estemos trabajando con estos dos índices que tenemos aquí. ¿Vale? En este caso son I y J y tenemos a nuestro tensor métrico I y J. ¿De acuerdo? Bien. El resultado, los componentes de este tensor métrico pueden no ser uno. Todo va a depender de si hay curvatura en el espacio o si estamos trabajando en un sistema de coordenadas que no sea cartesiano. ¿De acuerdo? Y lo mismo podemos decir si multiplicamos un vector consigo mismo. Nos da un componente del tensor métrico, veis aquí que son dos y latinas, que puede no ser uno. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar para normalizar el tamaño de estos vectores? Pues lo que vamos a hacer es pasar este tensor métrico al divisor. ¿De acuerdo? Dividimos este producto entre vectores para que nos dé la unidad. Y ahora decimos, bien, podemos asignar este 1 a unas nuevas bases vectoriales covariantes, pero esta vez unitarias. Esto por esto nos da 1. Y están relacionados estos vectores con los vectores originales en que son más pequeñitos. ¿En qué son más pequeñitos? En este factor G1, 1. Pero fijaos que aquí estamos multiplicando dos vectores. Por lo tanto, los podemos separar. Este se nos lleva una raíz cuadrada del componente Gi y este se nos lleva otra raíz cuadrada. De tal manera que, como veis, mantenemos esta igualdad. Pero ahora veréis muy fácilmente que, por ejemplo, una de estas bases vectoriales, esta vez sí son unitarias, equivale a la original dividido la raíz cuadrada de este componente del tensor métrico. Así que podemos normalizar las bases vectoriales de esta forma. ¿De acuerdo? Podemos proponer esta equivalencia en estos dos sistemas de bases vectoriales y, por ejemplo, igualar a lo que eran las bases vectoriales antiguas como la raíz cuadrada de G y I, en este caso, porque estamos utilizando índices I, multiplicados por las bases vectoriales esta vez unitarias, que es lo que nos interesa. Dicho esto, pues vamos a operar. Aquí tenemos la fórmula que hemos derivado y nuestra base vectorial en las coordenadas de ángulo polar pues es igual a una correspondiente unitaria, pero multiplicada por la raíz cuadrada del componente de ángulo polar y ángulo polar G2,2 del tensor métrico. Esta es la base vectorial con la que estábamos trabajando y esta es después de transformarlo a unas bases vectoriales unitarias y por eso le ponemos el sombrerito y no la flecha. Este sería el tensor métrico, pero esta vez con los dos índices covariantes. El que os he enseñado inicialmente eran con los índices contravariantes. Y esta vez es 1 r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar, porque es inverso al de los índices contravariantes. Bueno, pues si hacemos esa sustitución, la raíz cuadrada de G2,2 sería la raíz cuadrada de r al cuadrado, pues r. Y podemos hacer lo mismo en la equivalencia de nuestro vector base en el ángulo azimutal en función del unitario. ¿De acuerdo? Esta vez tenemos que multiplicarlo por la raíz cuadrada de G3,3, que sería la raíz cuadrada de r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Y ahí inmediatamente sale que es igual a r seno del ángulo polar por nuestra base vectorial unitaria en el ángulo azimutal. Y el r pues es igual. Es igual porque, como veis, sí que es unitario. Era unitario antes y sigue siendo unitario ahora. Pues sustituyamos los vectores que teníamos originalmente por sus nuevas versiones en función de las bases vectoriales unitarias. Es decir, esto de aquí lo tenemos que sustituir por r y por este nuevo vector.
¿Veis? Fijaos, va a ser r por este vector y un r nos va a simplificar con este otro r de aquí. Y aquí pasa lo mismo, este vector lo vamos a sustituir por toda esta expresión, con lo cual se nos va a simplificar un r seno de ángulo polar con este r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Y este pues va a permanecer inalterado. Los colocamos, después de la simplificación nos queda esto aquí y en este otro componente pues nos queda esta otra expresión. Y esta, señoras y señores, corresponde a la ecuación del gradiente en coordenadas esféricas a la cual estáis acostumbrados de toda la vida, al menos aquellos de vosotros que no hayáis visto esta ecuación por primera vez. La única diferencia está en que estamos utilizando bases vectoriales covariantes unitarias, mientras que nos ahorraríamos toda esta, entre comillas, basurilla si operamos las ecuaciones estrictamente desde el punto de vista del cálculo tensorial. Si trabajamos con cálculo tensorial nos tenemos que olvidar de todas estas cosas y podríamos utilizar una de las ecuaciones anteriores que os he enseñado. Ahora sí. Bueno, espero que os haya gustado la lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Pinchando aquí os dejo un enlace al curso y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.